Una historia de crímenes, el asesinato de indígenas. La violencia inquisitorial se mostró muy poco tiempo después de que Hernán Cortés se apoderó de Tenochtitlan. En 1521, los franciscanos hicieron valer la bula alias Felices, se asumieron como inquisidores y llevaron a juicio a un indígena de nombre Marcos de Alcahuacán, quien fue acusado y condenado por el delito de bigamia. Digámoslo claramente, a pesar de lo que afirme la historia oficial, la primera víctima del Santo Oficio en nuestro país fue un indígena. Pero los sacerdotes no quedaron satisfechos con la condena de Marcos de Alcahuacán. Cuando Fray Juan de Zumárraga ocupó el cargo de inquisidor, no dudó en emprenderla en contra de los naturales y juzgó a 183 de ellos por no creer en el Dios verdadero. Curiosamente, la mayor parte de los condenados eran antiguos nobles que poseían importantes propiedades, lo cual da lugar a cierta suspicacia, pues según el derecho de Indias, el inquisidor tenía la facultad de apropiarse de los bienes de los ajusticiados. Así podemos comprender por qué el Santo Oficio en España quemó, antes que a nadie, a los judíos ricos. Uno de los asesinatos más notables que cometió Zumárraga fue el de Carlos Chichimecatehuitli, el tlatoani de Texcoco, a quien acusó de adorar a los ídolos. El indígena murió en la hoguera en noviembre de 1539, en un auto de fe que fue presenciado por el virrey, el obispo y otros dignatarios. Los cargos en contra del tlatoani eran falsos. Él no practicaba la religión de sus antepasados ni realizaba sacrificios humanos. Solo buscaba unir a los indígenas contra los españoles. La Inquisición, en este y muchos otros casos, no fue la guardiana de la fe, sino la protectora del imperio que sojuzgaba y asesinaba a los indígenas, con la gracia de Dios. Claro que, como lo muestro en otro capítulo de esta edición, en el que analizo el papel que la Iglesia ha jugado en la educación de los mexicanos, la Inquisición no solo enfrentó a sus enemigos y a los de la corona con la tortura y la muerte. Gracias al Índex, es decir, la lista de las publicaciones que la Iglesia Católica calificaba como perniciosas para la fe, también prohibió la llegada de los libros que contuvieran la más mínima muestra de inteligencia, las obras científicas, los textos políticos, la filosofía de la Ilustración y otros temas estaban prohibidos. La razón, la Iglesia Católica desde siempre ha buscado mantener en la ignorancia a sus fieles para poder controlarlos y explotarlos a su antojo. Una historia de crímenes, el asesinato de la conciencia. A pesar de que la Inquisición juzgó, torturó, condenó y asesinó a indígenas, judíos, mestizos, opositores a la corona y algunos herejes, sus crímenes no se reducen a estos agravios. Ella es responsable del asesinato de la conciencia de los novohispanos y de la herencia de embrutecimiento que nos ha marcado desde el siglo XVI. El Santo Oficio fue el gran perseguidor de las ideas, pues debido a su intervención, los novohispanos no podían importar libros que estuvieran incluidos en el Índex. La ciencia y la filosofía, al igual que las reflexiones políticas y religiosas ajenas al catolicismo, eran inaccesibles para los novohispanos, quienes tenían que conformarse con leer la literatura edificante, vidas de santos, misales y obras acordes con las ideas de sus supuestos guías espirituales. Y para rematar este rosario de horrores, es necesario señalar que gracias al confesionario, al púlpito y al temor al auto de fe, los mexicanos fueron castrados en cuanto a su valor, a su talento y a la posibilidad de pensar por sí mismos. Las llamas de este mundo y el fuego eterno del más allá nos causaron un daño irreparable. Los mexicanos siempre hemos sido talentosos, pero la Inquisición nos negó los nutrientes para nuestro intelecto. Y por ello, la Iglesia Católica es responsable de nuestro rezago científico y tecnológico, de nuestra incapacidad para subirnos al tren de la modernidad y sobre todo de mantenernos en el oscurantismo de la Edad Media. La Iglesia es el principal lastre de los mexicanos, el peor enemigo del desarrollo y de las instituciones nacionales. Cuando Agustín de Iturbide llegó al poder, 98% de los mexicanos no sabían leer ni escribir, siendo que la Iglesia era la encargada de educar a la colonia. Los protestantes deben leer la Biblia para salvarse. He ahí el camino de la religión para educarse. En cambio, el clero mexicano quiere brutos y ricos a sus feligreses para lucrar con su estupidez.